Hola, buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros. A nombre del Centro Multimedia y el PADIT les damos las gracias por estar aquí en este ciclo de conferencias El valor de los videojuegos en la educación, el arte y la cultura. Bueno, continuamos y vamos a introducir a Galamot Shaku. Prácticamente su currícula es bastante artística en este aspecto porque Galamot se apropia de varios medios como el cómic, la animación y los videojuegos para hacer todo tipo de apropiaciones y representaciones en el mismo medio. Y bueno, también en su currícula podemos decir que es un honor tenerlo aquí porque fue colaborador de la IVA 2014 con el proyecto Broken Reality, donde ya sabemos que salió con Kickstarter. Y bueno, sin mayor preámbulo, démosle la palabra y primero un fuerte aplauso para recibirlo. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, originalmente no sabía bien exactamente de qué iba a hablar en la conferencia, así que no quiero darlo así tanto a manera de cátedra, sino más como de charla casual. Este, mm, me estuve preguntando un poco cómo hacer eh, una labor, digamos, de apreciación de videojuegos, pero sin querer sonar así, caer en el academicismo. Entonces, bueno, toda la idea general de esto fue como, vamos a hablar de estética en videojuegos, pero con un approach un poco más práctico y casual, ¿no? Entonces, bueno, sin entretenerlos más, ¿alguien me podría decir rápidamente cuál es la diferencia entre gráficos y estética? Bueno, si los que no saben, básicamente, la parte gráfica es la cuestión más técnica de un videojuego. Es como qué tantas posibilidades tenemos como en el motor que estamos utilizando, las capacidades tal cual técnicas de qué tan realista se va a ver nuestro sistema de agua, y cosas por el estilo, ¿no? Mientras que la estética incluye muchos elementos que combinados de cierta manera pueden eh, dar una sensación específica o un como pues llevar más como una unidad, ¿no? Es más como pensar en todo el sentimiento del juego en general, ¿no? Como qué emociones nos está provocando, qué tipo de cosas queremos provocar en el usuario, ¿no? Entonces, bueno, como un pequeño marco general, y si alguien no sabe lo que es el MDA, es un flujo de trabajo, bueno, teórico de cómo funciona en los videojuegos la estética. MDA viene de Mechanics, Dynamics y Aesthetics. Digamos que sería, en este diagrama, es como contrario a como un jugador aprecia un videojuego. El jugador lo que va a ver primero son las reglas del juego. Después va a ver esas reglas del juego, qué sistemas como crean en conjunto y la respuesta que va a tener es diversión, ¿no? Muy entre comillas, porque si ya te vas a cosas más técnicas, el término diversión es algo un poco subjetivo. Pero esto, como creador, se traduce en mecánicas, que es la cuestión técnica de cómo funciona nuestro sistema, ¿no? Si nuestro personaje puede saltar, puede disparar, puede hacer eso, eso es una mecánica. Ahora, lo que va a hacer con ese disparo y con ese salto es lo que nos hace una dinámica. Digamos, tiene que saltar y llegar hasta tal parte del nivel o tiene que matar a tantos monitos antes del final. Y esto en conjunto nos va, con la estética, nos va a dar como todo el feeling del juego, ¿no? La estética es, digamos, de estas tres, es una parte que se cuece un poco por sí misma. La estética incluye todo tipo de input que podemos darle al usuario, ya sea auditivo, sensorial, visual, de todo tipo para crear sensaciones, ¿no? Este es un pequeño esquema también sacado del MDA. Y bueno, básicamente
divide las experiencias estéticas en juegos en 8 categorías, pero no limitadas hay, y hay mucho más. Un poco es basándonos en la pregunta ¿por qué jugamos juegos? O qué es lo que queremos obtener de ahí, ¿no? La primera, y que es en la que nos vamos a enfocar más, es como el juego como búsqueda de placer, ¿no? El tipo de experiencias, no sé, probablemente si piensan en algún juego que hayan jugado solamente porque les gustan los gráficos, o porque les gusta la música, o porque simplemente les gusta cómo se siente el control, están jugando ese juego por una sensación de placer. Bueno, cabe recalcar que no, unas no quitan a las otras, siempre, la mayoría de las veces están combinadas, pero sí es importante, y sobre todo a la hora de diseñar un juego y de empezar con un concepto, a mí personalmente se me hace más interesante empezar con una idea de qué sentimiento quieres transmitir y luego intentar capturarlo en sensaciones mecánicas y visuales. No tanto pensar en como, pues quiero hacer un juego de plataformas y ya después veo qué skin le pongo solo como para salir del paso, ¿no? Digo, no estoy dando un esquema definitivo de producción, pero creo que es algo importante a considerar, ¿no? Bueno, tenemos juegos como fantasía, o sea, como tomar el rol de un personaje, el make believe, que es como el meternos en la carne de un personaje, ¿no? Ya sea que sea un personaje que no hable y que estemos adoptando nuestra experiencia dentro del cuerpo de este personaje, o que sea un juego en el que sí te dicen específicamente cuál es el rol de tu personaje en el juego, ¿no? La narrativa eh, puede estar en muchos niveles, ¿no? Puede ser desde la narrativa tal cual en lo que encuentras en los textos de un personaje y en lo que te dice, pero también es lo que te dice el mundo, ¿no? Si estoy poniendo en un castillo una escena donde está en ruinas, entonces eso quizás me hace pensar que ahí pudo haber pasado algo, ¿no? Es como todo lo que nos dé información acerca del contexto en el que estamos. El reto, bueno, pues es uno de los más comunes y es difícil, no voy a entrar tanto en ese tema, pero es una de las asociaciones más comunes con videojuegos, como el juego por querer pasar un nivel, ¿no? Y que hacer una curva de dificultad y que cada vez se va volviendo más difícil el juego, eh, y cómo diseñas para que tener entretenido al jugador y que quiera como seguir intentando pasar tu nivel o así, ¿no? Y bueno, y esto los digo más rápidamente. Bueno, el fellowship es como, sobre todo, por ejemplo, juegos en línea, no sé, World of Warcraft o cualquier ejemplo que se les pueda ocurrir, es como estas experiencias de juego a las que llegamos porque queremos conocer gente o queremos subir de nivel, pero en un ambiente competitivo donde estás como relacionándote con más gente, o incluso jugar Mario Kart con tus amigos con 4 controles, ¿no? Como esta sensación de que vamos a este juego porque queremos tener este momento de estar como con los amigos y no nos importa tanto de qué va el juego, es simplemente como por esta como sensación de comunidad, ¿no? Luego Discovery es cualquier tipo de juego que se desarrolle, no tanto exploración tal cual física de, no sé, un Skyrim o algo así en el que vas descubriendo nuevas áreas. Puede ser descubrimiento en cualquier tipo de aspecto, ¿no? Por ejemplo, que empieces con una mecánica más sencilla que se va volviendo cada vez más compleja. Entonces vas dominando y descubriendo como nuevos aspectos de este tipo de cosas. Hasta incluso un juego de peleas que puedes empezar con un set de movimientos y cada vez se van volviendo más complejos. Entonces es como descubrir al personaje y como sus habilidades, limitaciones. Juegos como forma de expresión. Este es un concepto relativamente nuevo, pero por ejemplo creo el mejor ejemplo que me viene a la cabeza es Minecraft, que bueno, Minecraft si lo jugaras como en modo infinito, en el que solamente se trata de poner cubitos y hacer tu mundo y construir tu casa, todo lo que nos lleve a poder como poner nuestra marca
de que estuvimos ahí dentro del juego, ¿no? Y finalmente, submission, que es, bueno, no me encanta exactamente la palabra, pero digamos cuando solamente quieres jugar un juego, cuando juegas Candy Crush o cualquier cosa, es algo que quieres simplemente desconectarte de la realidad, quieres quedarte haciendo una labor mecánica para no tener que pensar mucho, ¿no? Cada que hayan que cuando van al baño y están jugando en el celular y simplemente es como, ok, necesito nada más jugar 10 minutos esto y como olvidarme de todo, ¿no? Eso es también. Entonces hay que tomar en cuenta estos puntos a la hora de pensar en qué es lo que quieren hacer en un juego, ¿no? ¿Cuáles van a ser los elementos principales que quieren explotar aquí? Idealmente, pues uno querría meter todos y pues pasa sobre todo en producciones gigantes que se vuelven como pequeños juegos dentro de un juego, pero pensando en que no tenemos el tiempo, equipo de trabajo y presupuesto para hacer eso, es importante tener desde el principio del desarrollo claro como cuáles son los elementos que quieren explotar, ¿no? Y bueno, esto me lleva a ejemplos más prácticos. Nos vamos a enfocar más en los juegos en como sensación y particularmente voy a estar hablando más como de la parte visual, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de líneas como figuras geométricas y el tipo de sensaciones como que provocan. Por ejemplo, tenemos aquí desde el diseño de un logotipo hasta diseño arquitectónico y el diseño de un auto, por ejemplo, como el distinto tipo de formas que tiene cada cosa nos da un mensaje diferente de qué nos da, ¿no? Las líneas curvas siempre están relacionadas más con algo como más como suave, algo como más dócil, como más que nos da como una cierta seguridad acercarnos, digamos, ¿no? Como que no es una. Mientras que la forma cuadrada tiene como más estructura como rígida, como poder, ¿no? Es algo que se ve como que va a estar ahí un buen rato. Es un edificio que lo ves y dices, ok, eso no se va a caer en un terremoto, ¿no? O como el tipo de calles, ¿no? Las experiencias, cómo las figuras nos van dando sensaciones. Esto es importante tanto a la hora de diseñar personajes como a la hora de diseñar niveles o cualquier cosa que vayamos a meter en nuestro juego. Es importante pensar mucho en el lenguaje visual que estamos utilizando y por qué lo estamos utilizando, ¿no? En este caso, como esta arquitectura mucho más contemporánea, son formas más agresivas que dan como este impacto visual en el ambiente, ¿no? Aquí tengo. Este es un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos 3 personajes. Incluso esto lo pueden pasar a como que nos está diciendo el personaje de acá, ¿no? Bueno, aquí tenemos Kirby, este es el personaje de Swords and Sorcery, que es un personaje interesante porque es como crear un personaje lo más neutral posible. Es como alguien en el que te puedes ver reflejado, mientras que el Kirby sí lo ves como alguien, es un monstruito bolita que te da esa sensación de, pues es bueno, ¿no? Mientras que el Bowser, como la forma y los picos y eso, nos está diciendo que es un personaje malo, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, incluso en ejemplo práctico, en este juego de Kirby, vemos como los primeros niveles tienen como todas estas formas mucho más redondas, ¿no? Que empiezan como en una cosa más que no hay como peligro. Y de pronto tenemos un diseño de personajes que para hacer evidente que es un enemigo, le ponemos formas y piquitos y como todo este tipo de cosas, ¿no? De pronto suena un poco obvio, pero es importante detenerse a analizar estas cosas, ¿no? Y cómo creamos un contraste entre formas y siluetas, ¿no? Estos son algunos de mis juegos favoritos visualmente de toda la vida. Este es el Katamari, este es el Child of Eden, el Okami y Jet Set Radio. Lo que me gusta es que tuvieron un acercamiento todos fueron, aunque fueron proyectos de estudios grandes, pero fueron departamentos de trabajo más chiquitos que no tenían el presupuesto de la empresa
completo y que dijeron, bueno, vamos a hacer algo, ya que no tenemos el presupuesto para hacer algo ultra realista y así, vamos a buscar una alternativa más sólida para crear algo que se vea uniforme, pero que no sea como técnicamente tan complejo, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso vemos estas mismas formas, ¿no? ¿Cómo creas una armonía? Mira, si ponemos aquí esto. ¿Cómo creas una armonía o disonancia entre el personaje y el ambiente como para esta sensación de líneas y contrastes, ¿no? Aquí vemos como todo tiene como líneas mucho más rectas, las paletas de colores, cómo haces que el personaje se integre o no al ambiente. El ambiente en el que se desarrolla el personaje es un ambiente hostil, es un ambiente amigable, como todo esto es muy obvio como a nivel, bueno, pues si te acercas al personaje y te pega, pues te baja vida y entonces eso ya sabes que es malo. Pero ¿cómo haces ese acercamiento previo a que el personaje tenga que experimentar, tocar al enemigo para ver qué hace daño visualmente? ¿Cómo comunicas esa sensación al usuario, ¿no? Bueno, lo que nos lleva a también diseño de niveles. Este es un modelo de el mapa de Dark Souls. No sé si alguien aquí haya jugado Dark Souls. Pero bueno, si no, les cuento un poco. Es un juego en el que eres un personaje un poco ambiguo, donde empiezas en una tierra y terminas en un mundo gigante donde todo es hostil y peleas contra monstruos, dragones y cualquier serie de cosas. Pero lo que es muy interesante de este juego, que personalmente no lo jugué más de una semana porque es ridículamente difícil, pero me clavé muchísimo porque el diseño que tiene como de niveles es súper interesante. Eh, Tiene, digamos, una estructura tal que te puedes ir desde el principio del juego, puedes ir prácticamente a cualquier parte del mundo, pero lo que te va a limitar es que en ciertas áreas hay personajes más poderosos y no puedes pasar como de esas áreas hasta que tengas la habilidad suficiente y te vas a morir muchísimo en ese juego y te vas a morir y te vas a morir. Y eso es parte de la experiencia que ellos querían como reflejar, ¿no? Bueno, por aquí en no sé si tengo un mapita. Lo que tiene, por ejemplo, es que muchas áreas a las que vas recorriendo durante el juego, de pronto cuando das una vuelta en alguna parte pequeña y se te ocurrió meterte a ese pequeño rinconcito a explorar, resulta que el nivel estaba unido a una parte que ya habías pasado del juego. Entonces te va creando un mapa mental de dónde estás parado y cómo se va conectando todo, pero todo como te lo van presentando gradualmente, se vuelve una como experiencia más interesante. No es como estos como más experiencias lineales, ¿no? Que simplemente el escenario es una justificación como de poner algo ahí que se vea genérico mientras le estás disparando a todo y sigues caminando de derecho, sino que realmente te obliga a pensar en el ambiente físico, ¿no? Y es un poco el tipo de sensaciones que tenemos en el mundo real. Cuando salimos a la calle y te fijas en los edificios y en las avenidas y en qué calles te metes y en cuáles no, y como siempre estar como alerta del ambiente, ¿no? Y este juego te hace pensar específicamente mucho en eso, ¿no? Lo que nos lleva al diseño atmosférico. No sé por qué puse esa imagen, solo creo que googleé la palabra y me apareció eso. Pero, en el caso de esta empresa que hace Dark Souls, From Software, tiene una cosa muy interesante, porque al principio, el primer juego que sacaron, que fue para PlayStation 3, estaban un poco más limitados en cuestiones técnicas y gráficas. Entonces optaron por un diseño en el que todos los niveles están como más o menos por pisos. Es como si pusieran un espagueti en un vaso y entonces todo se va conectando como por túneles y así evitaban sacar como mayores partes del juego y que tuvieras esta sensación de enclaustramiento, ¿no? Mientras que en el segundo optaron como por un mundo un poco más abierto,
Y digo, es exactamente la misma fórmula, pero es muy chistoso como si comparas los dos, la sensación es muy difícil, muy diferente y bueno, y también muy difícil. Como solo cambiando el aspecto arquitectónico y el acomodo de las cosas, te cambia completamente la experiencia, ¿no? Estos fueron, bueno, en realidad es otro, este es Bloodborne, pero es de la misma compañía. Este me gustó muchísimo porque tiene un ambiente así como más darks, oscuro. Este, y se clavaron muchísimo en algo que se volvió para mí icónico de este estudio. Y es que tiene muchísima información en el ambiente arquitectónico. Es un juego que no tiene prácticamente videos ni cinemáticos, entonces muy rara vez te corta la experiencia de juego mientras estás jugando, pero si te clavas lo suficiente y te fijas en los detalles, vas a ver que de pronto en una capilla hay algún símbolo de algo o un objeto que recolectas que tiene una información y eso te está diciendo algo sobre en dónde estás parado, ¿no? Y son meticulosos así a un nivel impresionante que uno lo ve pues, a simple vista y dices, ah, bueno, es un juego de ir madreando monstruos y algo así muy genérico, pero ya que te pones a ver el nivel de detalle que pusieron los creadores en poner exactamente cada cosa en el lugar que tiene ir y por qué ese objeto está ahí y qué representa eso en la historia, yo comparo mucho a como, por ejemplo, Guillermo del Toro, cómo hace todo el diseño para sus películas, que se fija hasta en el último detalle que pone en una escena y que eso tenga una coherencia con el universo del que te está hablando, ¿no? Es como prestar un poco ese guiño del cine y de otros medios, pero la gran diferencia en videojuegos es que puedes clavarte ahí horas, en lugar de verlo 3 segundos en una escena y solo el nerd que se puso a ponerle pausa y a clavarse ahí a ver qué era, se fijó. En cambio, en los videojuegos es mucho más orgánica la experiencia, ¿no? Te puedes ir tan lento o rápido como quieras. Si quieres, solamente puedes seguir golpeando cosas y pasar tu día así, o puedes clavarte en ver qué hay ahí y por qué está ahí, ¿no? Bueno, y lo que me lleva a el punto de la cómo categorizamos los videojuegos, ¿no? No sé si alguien ubique alguno o todos los juegos que están aquí puestos. Si los vieran a primera instancia, probablemente creerían que son más o menos iguales. Sin embargo, son juegos completamente distintos de uno a otro. El primero es Killzone, que es básicamente un shooter competitivo, más tradicional. El segundo es Fallout, que sería como un RPG slash Survivor algo. Luego tenemos BioShock y tenemos Overwatch. Esto, lo que quería apuntar con esto es la importancia de cómo catalogamos juegos. Hay una cosa interesante que si los vean a simple vista, cualquiera diría, bueno, pues son first person shooters, ¿no? Porque son juegos que se juegan en primera persona y que tienes una pistola y puedes disparar. Sin embargo, eso solamente es la cuestión mecánica del juego. No nos dice mucho más que cómo te estás moviendo y cómo estás disparando. Y bueno, hay un ejemplo citando a los muchachos de Extra Credits, como que en el caso del cine, no catalogamos las cosas por el tipo de, este, de ángulos o tipos de cámaras que estamos utilizando, ¿no? No dices como es una película wide angle, ¿no? O dices así, una película close-up o lo que sea, ¿no? Nos vamos más a, ok, de qué te están hablando, cuál es el driven narrativo, cuál es el lugar del que te están hablando eh, y todo esto que va formando parte de la historia, ¿no? Y mientras que todos estos juegos tienen una mecánica que es básicamente disparar, en cada uno cumplen una función muy diferente, ¿no? En el caso de Killzone o juegos como Call of Duty o así, es un juego que se basa más en la fantasía de ponerte en los pies de un genérico soldado gringo, héroe, super macho, ya saben.
Y es como esta sensación de, bueno, ¿cómo se siente esto, ¿no? Es una fantasía de poder al final del día, ¿no? Y ese es como su punto principal de venta. Por eso siguen haciendo la misma fórmula una y otra y otra y otra vez. Y nos lo venden cada año. Bueno, yo no lo compro, pero lo venden cada año y hay gente que sí lo compra. Por eso mismo, ¿no? Y ya eso hizo todo su semblante alrededor de eso, ¿no? Mientras que Fallout nos mete más en la experiencia del mundo, ¿no? Nos habla como de un mundo postapocalíptico, nos clava muchísimo más en la historia de la humanidad y por qué un posible sociedad postapocalíptica de la guerra nuclear nos habla de humanidad, nos habla como de muchísimos temas y todo es como descubierto a través de ir sobreviviendo a través de esta tierra gigante, ¿no? Plagada de mutantes y monstruos y todo esto, ¿no? BioShock podría ser algo relativamente similar. Nos habla también de un intento de sociedad utópica que se quiso salir del esquema gringo como de los años 60 y que quiso hacer su utopía de ciudad debajo del mar y que se le salió de las manos y como todo esto te lo va contando a través de su arquitectura y de sus este y de la música y como de todos estos elementos que en conjunto nos van diciendo. Mientras que Overwatch, si alguno lo conoce, es un juego competitivo en línea donde juegas con otros usuarios y es básicamente meramente mecánico, ¿no? Ellos sí llevaron como a un nivel ya mucho más clavado, como cada personaje tiene una mecánica, es como un poco jugar medio piedra, papel o tijeras, pero mucho más complejo. Porque entonces tal arma es más poderosa contra este. Entonces te hace pensar mucho más en la cuestión meramente mecánica de, ok, si utilizo este, entonces es más efectivo contra este, pero si él usa este, entonces voy a usar esto. Y se vuelve más ese juego como de mezclar entre tu habilidad y el tiempo que le hayas invertido a jugarlo y el tipo de personaje que estás jugando en conjunto de los que está jugando tu equipo. Se vuelve una cuestión mucho más estratégica y bueno, y de equipo, ¿no? Y por eso estos juegos, pues como son en línea y realmente nunca acaban, son los que terminan enganchando mucho más a la gente que está pegada ahí todo el día, ¿no? Están diseñados justo para eso, para que estés jugando todo el maldito día. Y pero bueno, esto era como un ejemplo que me parece importante de pensar en cómo catalogamos a los juegos, ¿no? Pensarlos más desde su estructura estética y no tanto desde la parte de las mecánicas, porque eso al final del día no nos está sirviendo tanto como creadores ni como consumidores, ¿no? Y es creo que tanto el público como aprender estas cosas, digo, no es que vaya a cambiar de la noche a la mañana o que no hayan estándares como de ciertas cosas, porque pues también la gente quiere consumir cosas con las que ya tiene más o menos asociados conceptos, ¿no? Eh, pero sí es importante como a considerar todo esto, ¿no? Luego, bueno, esto es otra cuestión importante a considerar en juegos y es como el fluido que tiene todo. Esto va desde lo que les enseñaba hace un momento de la línea y la composición tanto de tus personajes como a cómo construyes un escenario o un flow en cuanto al diseño de niveles, ¿no? Eh, Pueden ver las líneas dinámicas en cualquier obra del periodo que quieran. Siempre va a tener una lectura de desde dónde empieza y esto es muy claro como de, ok, tenemos esta como Z invertida, ¿no? Y entonces este es más o menos el tipo de flow que nos va dando. Empezamos de aquí hasta que terminamos en este punto de aquí arriba y es como por dónde te van llevando los ojos, ¿no? Y ahora si combinamos ese movimiento con el flow del nivel, nos queda una combinación entre la forma del escenario, la forma del camino que tenemos, cómo se mueve nuestro personaje y la forma de nuestro personaje, por lo tanto también las animaciones del personaje y cómo esta sensación cambia drásticamente según cómo la vayamos ajustando, ¿no? Es como qué sensación queremos que tenga mientras va pasando este recorrido. Queremos que sea algo fluido, queremos que tenga como obstáculos y le cueste trabajo, o queremos
hacerlo simplemente un paseo ahí. De hecho, voy a poner un pequeñito video. Aquí tenemos 3 ejemplos de esta silueta y de cómo se va moviendo en el escenario en 3 juegos con distintas tipos de approach, ¿no? Entonces, si se fijaron, es la misma forma, pero en 3 juegos muy diferentes, ¿no? ¿Cómo creas esta sensación de flujo? Ok, como te vas a tener que estar deteniendo, ¿cuáles van a ser los puntos importantes como en los que tienes que estar atento o no a estas situaciones, ¿no? Y bueno, finalmente lo que nos lleva al último punto, música. La música es de pronto un poco trampa porque tiene demasiado poder por sí misma y puede cambiar completamente como las sensaciones de un juego, ¿no? Es, bueno, tanto diseño de audio, evidentemente, como música, pero la música tiene, pues, culturalmente y todo una carga emocional que cambia mucho de un juego a otro. Estos son algunos ejemplos de algunos de mis juegos con música favorita. No sé si hayan jugado el Hotline Miami. Es un juego tipo arcade en donde los chicos que lo hicieron eh, se pusieron a contactar gente que hacía producciones independientes en SoundCloud, sobre todo música electrónica, y crearon como una especie son un poco como el Tarantino de los videojuegos, ¿no? Que sabe exactamente como qué música usar de otras personas para crear sensaciones en un momento que te dé como es un juego como arcade hiperviolento, pero la música es tan bien elegida en conjunto con todo lo que estás viendo que no te provoca como, es, como disociación, ¿no? De, ok, está como las mecánicas y todo esto, pero la música como que no me está diciendo nada, ¿no? Al contrario, como que te mete completamente en la experiencia, ¿no? El Donkey Kong de Super Nintendo, que en mi opinión es de los juegos con mejor música de la historia, es como todo muy... digo, y sobre todo pensándolo para las limitaciones de la consola en aquel entonces, tiene como esta sensación de, bueno, vamos a hacer algo así como selvático, pero movido, y como que tenga un flow que te vaya dando como el ritmo de cómo se va moviendo mientras va saltando de plataformas y todo esto, ¿no? Luego está este RPG de Chrono Cross, que es ridículamente largo y aburrido en cierta parte, pero la música es increíble. Y visualmente también es muy bonito. Este, entonces, tiene como, digo, esto va más ligado como a esta escuela tradicional, ¿no? Como RPGs japoneses y como toda esta música más orquestral y, y cómo todo eso te va metiendo en la narrativa. Si se fijan, si han jugado cualquier RPG, siempre están estos momentos en los que empiezas a hablar con un personaje y entonces suena una canción, ¿no? Y entonces se te va metiendo en la cabeza como esa cancioncita es el tema de tal personaje, ¿no? Y la cancioncita también de pronto ya cuando suena la identificas. Entonces te va creando como este attachment emocional con las situaciones y con el personaje. Y bueno, y también porque lo va a estar jugando horas y lo va a estar escuchando una y otra vez, ¿no? Y luego pues tenemos otro tipo de approach como Grand Theft Auto, en este caso el GTA, el Vice City,
que fue el primer ultra éxito de Rockstar, y mucho fue por las licencias que lograron conseguir, porque usaron música ochentera y tenían soundtrack de Michael Jackson y de quien quieras. Pero es interesante también porque ya es como una mezcla de autorreferencial a cosas de la vida real, pero en un ambiente como de videojuego. Creo que eso fue gran parte del impacto, que pues, ahorita si vuelven a jugar este juego para PlayStation 2 ya se ve bastante viejo, aunque para su momento eran así los gráficos más increíbles que habían visto. Pero tenía toda esa cosa que rompió, ¿no? Como dijeron, bueno, vamos a hablar como una situación más real, que fue en ese momento, para bien y para mal, que los juegos dijeron, bueno, vamos a volvernos como más adultos, ¿no? Como vamos a ver, a hablar de situaciones reales y así, obviamente súper exageradas, over the top, todo lo que quieras, pero es como el Scarface, ¿no? O como así, de películas como grandes ochenteras en las que estaba inspirado, pero cómo creas este vínculo con el usuario, ¿no? Y bueno, y finalmente quería poner un como mini pequeño ejercicio. Eh, Tengo aquí está este videito, tiene, son 3 piezas clásicas que espero que se escuchen. Este, pero bueno, es como un pequeño ejercicio de imaginación, ¿no? Quiero que escuchen estas 3 piezas, bueno, pedazos, y que intenten imaginar un flow de un videojuego, de cómo funcionaría con esto. Y ahora, just for the lols, y vamos a ver cómo funciona esto en teoría con la imagen, ¿no? Este es... Y bueno, eso fue un poco como el mashup, ¿no? Final. Entonces, un poco para concluir todo esto, es más que una cátedra de cómo o no hacer las cosas, es más como una invitación a experimentar más con el medio, ¿no? A veces es chistoso, es que pasa mucho en la música o así, es como cuando tu amigo que tiene una banda te dice que sus influencias son como puras bandas chidas, pero su banda suena horrible. Este,
pues es más o menos como ese equivalente, ¿no? Como no quedarse solamente en como, mis juegos favoritos son estos y estos, sino realmente clavarse a ver por qué esos juegos que les gustan son buenos y por qué tienen este tipo de cosas que nos atrajeron en primera instancia y poder ver y poderlo aplicar a lo que estamos haciendo, ¿no? Esto como tanto como creador y tanto como consumidor, como aprender todo lo que lleva este arte y oficio o lo que sea, ¿no? Bueno, y creo que eso sería todo. Gracias. ¿Para preguntas o así? Sí, tenemos espacio. Hola, bueno, pues muchas gracias por la plática. Yo quería preguntarte un poquito, más que acerca del panorama general de los videojuegos y la estética. Tú como productor de imágenes que refieres a estéticas específicas, ¿qué impacto tiene pues como estas estéticas exploradas y desarrolladas en los videojuegos en la producción contemporánea de imágenes? Lo pienso un poco como, o específicamente hablando, en las cosas que tú haces, por ejemplo, de retomar la imagen de Xochipilli Ajá. y reproducirla en píxeles, ¿no? Ok, ok. Vaya, un poco explorando también qué conocimiento genera contrastar pues como estos dos anacronismos, Ok, ¿no? ok. Como Sí. del arte prehispánico por un lado Ajá, ajá. y este lenguaje totalmente, bueno, no tan súper contemporáneo, Sí, sí, porque sí. ya tiene un rato, Ya es ochentero. Así. pero sí contemporáneo. Sí, sí, claro. Bueno, eso es por un lado. Y, y bueno, si quieres, ahorita te hago la otra pregunta. Pues digo, en general creo que es parte de la experimentación con cualquier tipo de medio, ¿no? Es como, para mí, las cosas más interesantes siempre salen cuando agarras dos cosas que no se te ocurría que se podían juntar y que de pronto dices, ok, bueno, como por dónde le puedo mezclar hasta el de la forma más concreta, la más abstracta, cómo tomas dos cosas, ¿no? Incluso es interesante como ejercicio ponerse como nada más como pitch así de, bueno, ¿cómo voy a juntar no sé, aliens y yo qué sé, piedras o lo que sea? Es como, pueden ser cualquier dos palabras y siempre pueden tener una salida interesante, ¿no? Es más bien como, ¿por qué estás llegando a ese? ¿Qué es lo que quieres sacar de esa como particular estética? Y al final es más como crear un como vínculo ahí referencial o autorreferencial también en lo que estás haciendo, ¿no? Digo, no sé si entendí también tu pregunta, pero O sea, es precisamente esa la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú conjugas esos dos anacronismos? Ese lenguaje, o vaya, porque puede ser algo también totalmente inconsciente y sí, aleatorio, claro. ¿no? Digo, la producción de imágenes genera conocimiento, sí, pero ¿qué ha sucedido? Ese es más o menos, o bueno, No, y más además, bien esa es digo, la y pregunta. tampoco es nada nuevo, ¿no? Es como siempre agarrar algo como del pasado, ¿no? Porque al final es en lo que se sostiene todo y mezclarlo con algo más nuevo, ¿no? Siempre es como el reinterpretar. Digo, para mí no hay producciones originales en general, todos somos un mashup de otras cosas. Pero de eso se trata, ¿no? Es como que agarras para tu mixtape. Es como más o menos la analogía. Ajá, porque a final de cuentas estas estéticas nos llevan a ciertas lecturas, ¿no? Claro. Entonces, a mí lo que me interesa un poco explorar es para ti qué lectura tiene que yo tome a Xochipilli, bueno, que tú tomes a Xochipilli y lo reproduzcas con el lenguaje del Sí, pixel, ¿no? claro. Porque, Bueno, en el caso de esa pieza en particular, fue como Xochipilli, como para los aztecas, Xochipilli era
deidad tanto de las flores como la belleza, pero también tenía algo muy importante que era el juego. Y es curioso porque me daba mucho la atención que consideraban el juego como algo sagrado, ¿no? Y como toda esta tradición, cómo se va pasando, ¿no? Y pues para mí era el equivalente, ¿no? Para mí los videojuegos también son una cosa, pues una expresión artística y una cosa que pues, me llena en varios sentidos, ¿no? Entonces era un poco como esta idea. Muchas gracias. ¿Alguna más? Yo también quiero hacer trampa porque a lo mejor aquí no todos conocen tu trabajo, pero lo esperaba ver en alguna parte de la presentación. Sí, justo no quería mostrar nada, pero... Pero más bien quería preguntarte, ¿no tendrás algo ahí a lo mejor de Broken Reality o de alguna referencia que nos pudieras pues, explicar las mismas preguntas que hiciste en tu presentación de por qué anguloso, por qué redondo, por qué colorido, en un ejemplo de tu trabajo? Esa es información confidencial todavía. Pero podría poner en las ligas o algo así. Lo que pasa es que no es mi computadora y nada, subí mi presentación aquí. Pero, Internet. Sí, pero si les interesa, o se pueden acercar a mí más tarde y les puedo pasar ahí las ligas, ¿no? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo sí quiero decir aprovechar para ayudar al público como a entender estas relaciones o esta disonancia o contraste entre la expresión artística y el arte. Sí, claro. Pues bueno, de hecho, y justamente el título de la conferencia creo que era algo así. Es como cómo llegar a un punto, digo, sobre todo en un sitio aquí como Leiva y como el Centro Multimedia, que puede estar más ligado a la experimentación y no es tanto como ir a hablar en una conferencia con gamers que juegan Call of Duty. Pero es interesante, ¿no? Como que tampoco siento que uno quite la otra. Y es un poco como pelea que hay en los foros y en el internet en general de, ok, ¿hasta qué punto eso es un videojuego y hasta qué punto eso es nada más una madre ahí como de unos artistas pretenciosos, ¿no? Es como crear un punto intermedio. Es como no queda... Por eso es que lo que les mostraba al principio de la presentación, ¿no? La palabra divertido desde un punto de vista ya más serio nos queda corta porque es una experiencia muy subjetiva de cada persona, ¿no? A mí hay ciertos juegos que no me divierten y hay gente que los juega todo el día, ¿no? Y es más bien como cómo atrapas, cómo envuelves al jugador, ¿no? Cómo le comunicas algo, cómo haces que se clave, vaya. Cómo creas este vínculo con él, que le estés diciendo algo o simplemente lo tengas embobado. Eso es más bien como la relación que estás creando tú, lo que le quieres dar como de contenido, la experiencia que quieres que tenga, ¿no? Entonces siempre es como considerarlo desde dos flancos, ¿no? Igual, particularmente el game design no es tanto mi habilidad, pero sí es importante como llevarlo en conjunto, ¿no? De cómo creas toda esta experiencia estética, pero al mismo tiempo hacerlo lo suficientemente amigable, fluido y como que tenga un buen sistema de progresión para que la gente tenga se clave al final del día y no solamente lo tome y diga, órale, está bien bizarro y ya lo deje ahí, ¿no? Es como tomarlo pues sí, pues desde de quien venga, ¿no? Y también pensar en que hay audiencias y que hay medios, ¿no? No todos los juegos tienen que tener, querer llegar a ser Angry Birds o querer llegar a todo el público, ¿no? Creo que vivimos en una etapa en la que ya cada vez hay nichos más específicos y comunidades y todo que sí buscan cierto tipo de contenidos y que no necesariamente por no llegar al público general, se desacrediten este tipo de tendencias, ¿no? No sé si eso respondió un poco, pero... Ah, perfecto. ¿Queda espacio para una pregunta más? ¿Alguien? ¿Algún aventurado que le quiera sacar la sopa a Galamut? Dale. Voy a cambiarla para que no ¿Tú cómo ves la formación entonces de gente especializada para gráficos y para la parte de desarrollo artístico en videojuegos en México en términos de formación? Pues, híjole,
Pues digamos que es mucha de la gente, y eso no solamente en México, la mayoría han sido autodidactas. Creo que en el caso de los departamentos de arte, siempre te va a servir más una formación de artes o de diseño que una formación como formal de videojuegos, que también es muy importante saber ya en conjunto, ¿no? Como lo que decías, una cosa es que dibujes muy chido y que modeles muy chido, pero ya como un producto final, no puedes verlo como por cosas aisladas, ¿no? Y esa es también una cosa en la que se cae muchísimo en videojuegos, que primero te venden así como, bueno, tiene los hipergráficos y esta onda, pero pues el juego en sí no me es coherente con la estética que me estás presentando, no, como que se cae a la mitad, ¿no? Y no necesariamente que todos tengan que ser hiperrealistas y con superfísica complejísima, ¿no? Te puedes ir desde lo más minimalista, pero sí pensarlo siempre en conjunto, ¿no? Que como qué función va a tener esto, no solamente porque me quise clavar a hacer esta ilustración, va a tener como este impacto que estoy pensando, ¿no? O también pasa desde la cuestión técnica muchísimo, que hay gente que por creer que ya hizo como pues, su monito igual y no se ve muy bien, pero se mueve chido y como que puedes como matar a muchísimos monitos al mismo tiempo y como estas cosas. No siempre la parte mecánica te va a dar la sensación que estás pensando. Es como una simbiosis necesariamente con la parte estética, ¿no? Como qué audio tienen los personajes cuando les disparas. ¿Es una sensación satisfactoria la que te produce o como creador también y válido? Es como, ok, quiero darle una sensación de desagrado cada que le dispare a alguien, porque entonces mi mensaje cambia completamente. Es como, ¿disparar es algo bueno o es algo malo? Es como todas estas preguntas que no los contestas tanto en un texto en tu juego diciendo la violencia es mala, sino que el mismo ambiente y todo lo que como conlleva el contexto de tu juego te lo vaya diciendo sin necesidad de tener que meter videos y recursos de otros medios que no son como, que es la magia del videojuego al final del día para mí, ¿no? Como tiene un lenguaje tan propio y que no está tan escrito en piedra como el cine o otras cosas que dices, bueno, pues si quieres esto, pues pones así una contrapicada, ¿no? Entonces esto se ve más imponente o así. O sea, sirve de alguna manera porque es el lenguaje visual, pero no lo estás haciendo en un video. Lo haces como pones un edificio súper alto y entonces eso te crea la sensación, ¿no? Incluso diría que el diseño de juego se parece más que al cine, se parece a la arquitectura, porque es mucho como el espacio, lo que nos está transmitiendo y diciendo, ¿no? ¿Cómo es el flow visual de aquí al fondo del pasillo, ¿no? Como este edificio nuevo, imponente, como qué sensación me está creando, ¿no? Perfecto, pues bueno, vamos a darle un fuertísimo aplauso a Galamot. Gracias, gracias. En nombre del equipo de Leiva agradecemos y te hacemos entrega de tu constancia. Muchísimas gracias.